Hola, mi nombre es Sara Chavarría y yo les voy a compartir mi trabajo final de maestría titulada Revisión sistemática de un programa de estimulación cognitivo escolar para niños de 5 a 12 años por medios digitales. Este trabajo responde al tercer objetivo para el desarrollo de la ONU, en donde se dice que hay que alcanzar una salud y bienestar para toda la población. Y es que no hay salud sin salud mental. Debido a esto, existe la necesidad evidente de buscar soluciones digitales para la prevención y respuesta terapéutica que permita el mejoramiento de la salud mental en la población. Además, diversas organizaciones también abordan la importancia de prevenir la salud abordándola desde los primeros años de vida. Primero que todo, por la fácil adaptación debido a la plasticidad cerebral que poseen los niños. Y en segundo lugar, debido a los indicadores negativos de las estadísticas en salud que engloban a la población infantil. La UNICEF, en el Estado Mundial de la Infancia, nos dice que prácticamente en todos los rincones del mundo, tanto en niños ricos como pobres, los trastornos mentales siguen infligiendo un sufrimiento considerable en los niños y jóvenes y representan una de las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad. Es debido a las tasas preocupantes con respecto a la salud mental en toda la población que la OMS también recomienda encontrar las formas de diversificar y ampliar la atención para este tipo de afecciones en salud mental. Por ejemplo, utilizando servicios de ayuda digital y servicios de asesoramiento no psicológico no supervisado. Para entender un poquito tu trabajo y relacionarlo con el título, les voy a explicar un poco sobre qué tratan las funciones ejecutivas. Estas funciones son funciones cerebrales que se empiezan a desarrollar desde las primeras etapas del desarrollo y van apareciendo de manera gradual en el niño. Este tipo de funciones son las que nos hacen a nosotros adaptarnos como sociedad y están ligados al corte prefrontal del cerebro, que es el que nos diferencia a nosotros de otros animales. Entre las funciones está la planificación, la flexibilidad cognitiva, que es buscar varias soluciones a un problema, la atención, algo muy importante, que es el control de impulsos, toma de decisiones. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchos estudios indican que reforzar estas funciones en las primeras etapas de la vida nos puede generar un muy buen desempeño cognitivo, escolar y un mejor manejo de emociones en el niño, que se va a reflejar obviamente en un futuro en un buen manejo de emociones en un adulto. Otros estudios también indican que este tipo de reforzamientos son apropiados para trabajar con niños en condición de pobreza. Se puede universalizar este tipo de herramientas y hacer que sean herramientas equitativas para toda la población y que también se puedan, por ejemplo, implementar en los currículos escolares en diferentes escuelas. Estamos en un mundo de transformación constante y es por eso que es importante agregar la perspectiva de la salud digital en los distintos avances científicos. Justo junto a esos avances se desarrollan ciertas herramientas tecnológicas que se utilizan para mejorar la calidad de adherencia del uso de las tecnologías. Entre estas herramientas está la gamificación, que es el uso de elementos de diseño en videojuegos en contextos que no son videojuegos para hacer un producto más atractivo al público. Por otro lado, la experiencia de usuario es la evaluación de las interacciones de los usuarios y los productos tecnológicos con la finalidad de determinar una gran experiencia en la calidad de la utilización de cualquier sistema. Es importante implementarlos porque de esto va a depender también mucho la adherencia de una solución digital. Entonces, aterrizando un poco los objetivos, el objetivo principal de este trabajo es contribuir con el reforzamiento cognitivo en los niños durante las etapas del desarrollo escolar en el rango de 5 a 12 años, con el fin de apoyar al mejoramiento de la salud mental infantil. Es importante aclarar que el rango de edad está ligado a el inicio de la estimulación de ciertas funciones ejecutivas y que en el rango escolar
se puede acceder mucho mejor a los niños debido a que están en constante interacción con su centro educativo. Los objetivos están divididos en dos partes. Los primeros dos objetivos, en los cuales me voy a basar en este trabajo, sería localizar información bibliográfica sobre diferentes estudios cognitivos relacionados al reforzamiento de funciones ejecutivas en los niños en etapa escolar. Como segundo objetivo específico, sería realizar una revisión sistemática para abordar un programa soportado en soluciones digitales, incluyendo la gamificación y la experiencia de usuario en temas relacionados al reforzamiento de funciones ejecutivas en niños de 5 a 12 años. Estos tres objetivos restantes estaban proyectados para hacer en el trabajo, pero más adelante les voy a explicar por qué existieron ciertas limitaciones que me hicieron postergar estos objetivos. Entre ellos era entrevistar a distintos profesionales relacionados con la psicología conductual infantil. El cuarto sería crear un diseño conceptual de adaptación digital de un manual de refuerzo cognitivo ya existente dirigido a la etapa del desarrollo escolar. Y por último era evaluar el resultado del prototipo conceptual mediante una evaluación de este por medio de un focus group de profesionales afines. Con respecto a las preguntas de investigación sería, primero, que cuáles serían las características de un modelo digital que permita reforzar las funciones ejecutivas y el desarrollo cognitivo de los niños en sus primeras etapas del desarrollo escolar. Y la segunda sería cuáles técnicas pueden ser utilizadas y adaptadas a una aplicación digital para el reforzamiento de las funciones ejecutivas. En respuesta a las fases del proyecto, se tenía planeado tener cuatro fases, las cuales se cumplió específicamente la primera, que corresponde a la búsqueda bibliográfica y sistema de la información. Los de la fase 2, 3 y 4 no se cumplieron y correspondían a los objetivos 4, 5 y 6. Con respecto a la pregunta pico, el paciente problema sería niños en edad escolar. La intervención sería intervención que permita fortalecer las funciones ejecutivas en el desarrollo escolar. La comparación serían los estudios que implementen el reforzamiento a través de medios y los que no. Y los resultados sería promover la mejora del abordaje de ejercicios de reforzamiento cognitivo en niños a partir de los resultados. En la metodología de la primera fase se establecieron palabras clave para las bases de datos. Se centraban en tres palabras claves en inglés y en español, que eran psicología infantil y funciones ejecutivas en niños, herramientas digitales para niños y gamificación infantil. Aunque se vea una búsqueda muy extensa, en realidad la cantidad de este, criterios abarcaban muy pocos artículos que englobaban estas tres palabras. En los criterios de inclusión se tenían que abarcar los estudios que fueran control, tenían que ser estudios de reforzamiento de funciones ejecutivas, los estudios tenían que ser en inglés y español y tenían que abarcar el rango de edad de 5 a 12 años. También tenían que ser herramientas psicológicas digitales y en gamificación. En los criterios de exclusión, idiomas que no fueran español o inglés, la población que no forme parte de la edad de desarrollo escolar, que no se evalúen funciones ejecutivas, que no implementen la digitalización y la tecnología en sus métodos y que no tenga relación con los objetivos del trabajo. Al hacer la búsqueda en la base de datos me di cuenta de la falta de manuales, programas publicados por instituciones que incluyeran también ejercicios de fortalecimiento de funciones ejecutivas, estudios para el mejoramiento del rendimiento cognitivo en escolares y soluciones digitales para el reforzamiento cognitivo. Esas búsquedas las hice en el idioma español, principalmente para buscar casos que se asemejaran a mi país y a la condición socioeconómica del mismo. Con respecto a la evaluación Prisma, se dividió en cuatro fases. La primera, que fue de identificación, se incluyeron los artículos encontrados en las bases de datos y en la búsqueda personal. En el segundo paso, que es la selección, se excluyeron los artículos duplicados y se revisó el resumen para su elección. En el tercer paso de elegibilidad, por medio de una lectura completa, se eligieron los artículos más pertinentes. Y por último, en la fase de inclusión, se seleccionaron los artículos que cumplían los criterios de inclusión
para un total de 5 artículos encontrados. A continuación, les voy a presentar los resultados. Estos 5 artículos nos dan diferentes soluciones digitales. ¿Cuáles eran? Un artículo nos dio Exer Gaming, que son juegos de ejercicios por videojuegos. Otro, juegos web de entrenamiento cognitivo. Otro nos da un entrenamiento de computadora desde el hogar. Otro era una aplicación de juegos y otro era un prototipo online de entrenamiento cognitivo. Todos presentaban una solución digital viable. En este caso, también todos incluían y utilizaban la gamificación como medio de su solución. En algunos casos se daba por medio de retos, competencias con puntuaciones, se aumentaban los niveles de dificultad, la recepción de calcomanías y medallas relacionadas mientras iban ganando retos y la escalación de niveles y acumulación de puntajes. Todas esas características están relacionadas a una gamificación de un videojuego o de una solución digital. Y por último, también se evaluó la experiencia de usuario. En este caso, solo 3 de los 5 valoraban realmente una experiencia de usuario real. En otras, si bien es cierto, se implementaba la gamificación, pero en el artículo no se hablaba realmente de experiencia de usuario en sí. Con respecto a la discusión de esos artículos, voy a hablar de las cosas más importantes que resumí. Primero que todo, que el uso de estas herramientas pueden generar resultados efectivos para reforzar las habilidades en niños. La segunda característica es que las funciones ejecutivas estimuladas en niños pueden generar una mejor regulación de emociones y una disminución en la ansiedad, por lo cual sí estaría contribuyendo con la salud mental de la población. También que el factor de adherencia de ciertas terapias puede estar abordado implementando cada vez la gamificación y la experiencia de usuario. Si que las herramientas de acompañamiento para la mejora de la salud mental se pueden utilizar desde un punto de vista preventivo y que este tipo de herramientas pueden llegar a más población de riesgo y reducir las brechas de clase. Con respecto a la aplicabilidad y las nuevas líneas de investigación, la mayoría de estudios llegaron a la conclusión que se proponían nuevas líneas de investigación para reforzar las funciones ejecutivas y para mejorar sus resultados. De manera personal, como respuesta, primero que todo, a los resultados obtenidos en la revisión sistemática y como propuesta a los objetivos planteados no resueltos, se propone también una línea de trabajo donde se elabore una herramienta digital dirigida a los niños de 5 a 12 años que contemple el reforzamiento de funciones ejecutivas. Y eso se propone mediante un equipo multidisciplinario por la complejidad que conlleva un tipo de herramienta como esta. Como conclusiones del trabajo, em, se logró concretar el objetivo específico 1 y 2 correspondiente a la búsqueda bibliográfica y revisión sistémica. El 80% de los estudios encontrados da respuestas favorables a los estudios experimentales para fortalecer las funciones ejecutivas por medios digitales. Se pueden abrir también líneas de intervención de la tan nombrada experiencia de usuario, intervenir con grupos multidisciplinarios y abarcar poblaciones de niños sin ninguna diferencia cognitiva, porque la mayoría de estos estudios iba dirigido a un padecimiento en específico. Y por último, también se proponen líneas de trabajo dirigidas a los objetivos no cumplidos, que serían el 3, el 4, el 5, para corroborar las funciones ejecutivas a través de soluciones digitales. Con respecto a las limitaciones del trabajo y por el cual no se pudieron cumplir todos los objetivos planteados, están basados en 3 puntos en específico. El factor tiempo, que juega en contra. Este tipo de herramientas requieren muchísimo más tiempo para su implementación. Se requiere también un equipo multidisciplinario para darle diferentes visiones y no sesgar tanto una herramienta digital tan importante. Y se necesita un recurso monetario, el cual no puede ser saldado por una sola persona, sino que se deben de buscar este financiamiento externo.
Y eso sería la propuesta de mi trabajo final de maestría. Espero que tengan un buen día y hasta luego. Muchas gracias.